Al ingresar al consulta se hace una entrevista previa donde se pregunta al paciente nombre completo, edad, tipo de sangre, fecha de nacimiento, peso, sexo, entre otros datos personales. Tenemos muy importante si el paciente presenta alguna condición y cuál es, si sufre algún problema en tensión arterial, hipotensión, hipertensión, si ha sufrido algún infarto o patología de origen cardíaco o patología de origen respiratorio. Si es de ser así, cuál es. Si le cuesta dormir, si ha sido sometido a alguna cirugía tanto cardíaca como respiratoria, si tiene antecedentes que haya estado presente alguna afección cardíaca o respiratoria, si trae exámenes como rayos X o electrocardiogramas, si el paciente ingiere algún tipo de medicamento o se ha sometido a algún tratamiento, por qué razón y cuál es el tratamiento y la dosis, y si tiene algún antecedente clínico como cirugía o algún tipo de hospitalización. También se le pregunta por qué ha sido referido a consulta, por qué acude, cuáles sus aspiraciones con respecto a la consulta, si existe algún tipo de dolor y del 1 al 10 cuánto nos los puede clasificar, dónde es el dolor, es diurno o nocturno, y se dan otras observaciones. Tenemos la recolección de datos. Tenemos los antecedentes médicos, que son enfermedades previas, intervenciones, antecedentes familiares, alergias e ingresos a centros asistenciales. Los datos farmacológicos, que son las dosis, la administración, desde cuándo consume algún medicamento y cada cuándo. La parte laboral, que es el trabajo que expone el individuo a partículas que es de polvo, sustancias químicas, humo, entre otras. La parte social, que es el tipo de vivienda, si comparte habitación, si cuenta con el apoyo de su familia o sus amigos, el estilo de vida que lleva un día común y corriente. Y la parte fisioterapéutica, que es si ha recibido asistencia de fisioterapia, debemos indagar cuál es el motivo, cuánto tiempo duró y las opiniones que tiene acerca de las intervenciones terapéuticas. El examen subjetivo es la recolección de datos ya existentes mediante diálogos con preguntas sencillas que el usuario comprenda. Las deficiencias respiratorias como disnea, tos, esputo, dolor torácico, síntomas como jadeo, fiebre, edema periférico, cefaleas, agitación, incontinencia, entre otros. Las deficiencias están relacionadas con la duración, desde la primera aparición, días, meses o años, y la duración de como tal, que serían días o semanas. La gravedad, en términos absolutos o relativos, respecto a las deficiencias recientes y pasadas. El patrón, si se presenta diariamente, en alguna sesión del año o en algún momento exacto. Los factores asociados, que son si se presenta decaimiento, tos u otras deficiencias que complican más la enfermedad. El examen tiene como objetivo conocer e interpretar las deficiencias del sistema respiratorio del paciente, su incidencia en las actividades de la vida diaria, a también identificar el grado de discapacidad dentro de la condición actual de la salud, reconocer los signos, síntomas como conjunto que figura una enfermedad respiratoria, prevenir complicaciones y determinar metas y estrategias terapéuticas efectivas. Es muy importante evaluar la disnea, que se evalúa en diferentes posiciones. Tenemos la ortopnea y la disnea paroxística nocturna. La ortopnea es cuando se está en decúbito. La deficiencia es del ventrículo izquierdo con un estancamiento de la perfusión pulmonar. En supino aumenta el retorno venoso y se distribuye el flujo sanguíneo hacia los pulmones. Asimismo, aumenta la tensión pulmonar arterial y produce un edema pulmonar, el cual interfiere en el intercambio gaseoso con aumento de espesor de la membrana alveolar. Por otro lado, tenemos la disnea paroxística nocturna, que es la que se caracteriza por el paciente se levanta en las noches. El paciente duerme en posición semisedante y en la noche se inclina en posición horizontal, lo cual disminuye la capacidad funcional residual. El contenido visceral abdominal eleva al diafragma y disminuye su brazo de palanca, lo que aumenta el trabajo respiratorio y altera la eficacia del intercambio gaseoso. El examen clínico funcional del sistema respiratorio es continuo y dinámico. Se divide en diferentes partes. Tenemos la recolección de información, que se caracteriza por el historial de examen médico, farmacológico, laboral, social y fisioterapéutico, que ya lo expliqué anteriormente. Por otro lado, tenemos el examen subjetivo. En el examen subjetivo es donde se confirman los datos existentes, mediante el diálogo con preguntas básicas.
tenemos que la observación, se observa el patrón respiratorio, el diafragma, el costal superior, la zona abdominal, la postura espontánea, los signos vitales, las frecuencias cardíacas, peso corporal, manos, entre otros. Es muy importante analizar la piel, observarla bien. Por otra parte, tenemos la inspección, que es cuando se inspecciona cabeza y cuello, inspección estático-dinámica, forma, frecuencia respiratoria. Por otro lado, tenemos la percusión, que es la forma comparativa en intervalos de 4 a 5 centímetros, arriba y abajo, adentro y afuera. Se realiza sobre un espacio intercostal, es un examen de recorrido diafragmático. Tenemos la palpación, que ya la manejamos, que se hace con las zonas adyacentes de la zona. Lo explicaré más adelante. Y tenemos la auscultación, que es la parte anterior, posterior y lateral. El paciente respira profundamente, abre la boca y se ausculta en forma de S. Ya para lo que sería el examen objetivo, si añadimos pruebas de ejercicios, estudio bacteriológico, espirometría, rayos X, entre otros. En la cara anterior del tórax tenemos a la línea medioesternal, ubicada en la parte media del esternón. Desciende a lo largo de su eje desde la fosa yugular hasta el apéndice sifoides. Sigue la línea paraesternal, que inicia desde la articulación esternoclavicular y sigue todo el borde esternal derecho e izquierdo. La línea medioclavicular desciende a partir de la mitad de la distancia entre las articulaciones esternoclavicular y acromioclavicular. La pared lateral del tórax está limitada por las líneas axilar anterior y posterior y, entre ambas posteriores, la pared torácica posterior. La línea axilar anterior está baja verticalmente a partir del punto en el que el borde inferior del músculo pectoral mayor forma un ángulo con la pared lateral del tórax con el brazo horizontal. La parte anterior del tórax está limitada por ambas líneas axilares anteriores. La línea axilar media es una vertical descendente que parte del vértice de la axila. Por otro lado, la línea axilar posterior desciende en dirección vertical desde el borde inferior del músculo gran dorsal con el brazo en posición horizontal. La línea vertebral es la vertical que sigue el trayecto de las apófisis espinosas de las vértebras. Las líneas escapulares pasan por el borde interno de cada una de las escápulas, derecha e izquierda. La línea escapuloespinal es una línea horizontal que sigue la espina de la escápula, señala el cruce de la apófisis espinosa de la tercera vértebra dorsal y constituye el punto de referencia del origen de las cisuras pulmonares. La línea infraescapular también es una línea horizontal que pasa por la parte inferior de la escápula, pasa entre la séptima y octava apófisis espinosa dorsales. Línea duodécima dorsal o basal de Mourignon. Corresponde al límite inferior del tórax. La línea se traza con una horizontal a nivel de las duodécimas costillas derecha e izquierda. Esta línea se desplaza 2 a 3 centímetros durante la inspiración y la expiración. Proseguimos con las regiones del tórax. Las regiones del tórax están limitadas por las líneas del tórax que hemos descrito previamente y son las siguientes. En la cara anterior del tórax tenemos a la región supraclavicular. Esta región está limitada por la clavícula, el borde superior del músculo trapecio y el posterior del esternocleidomastoideo. Esta región corresponde al vértice del pulmón, el cual sobresale a la clavícula 2 a 4 centímetros. En la región supraesternal se limita por la parte superior de la horquilla esternal y el borde anterior de ambos músculos esternocleidomastoideos. La región infraclavicular. Sus límites incluyen el borde inferior de la clavícula, el superior de la tercera costilla, la línea medioesternal y la axilar anterior. La región mamaria. En ella se encuentra la inserción de la glándula mamaria y comprende el borde de la región infraclavicular y por debajo por una horizontal a la altura de la sexta costilla. La cara lateral del tórax. La región axilar. Las líneas axilares anterior y posterior la limitan a los lados. Los límites superior e inferior constituyen al hueco axilar y a la sexta costilla respectivamente. La región infraaxilar se extiende desde el límite inferior de la región axilar y el borde que hacen las costillas falsas. En la cara posterior del tórax tenemos a la región supraescapular. Está limitada por la columna dorsal, la espina de la escápula y el borde superior del hombro.
La región escapular se proyecta precisamente sobre la escápula. Debido a que es un plano óseo cubierto por grandes masas musculares, esta región resulta de poca importancia semiológica, ya que prácticamente es imposible realizar algún tipo de exploración física. La región escapulovertebral se localiza entre el borde interno de la escápula y la tercera a la séptima apófisis espinosa de la columna dorsal. La región infraescapular se localiza entre la horizontal, que pasa por el ángulo de ambas escápulas, y la duodécima dorsal o basal de Mouricount. Ya por lo que serían patrones respiratorios tenemos la eupnea, que es la respiración normal, de 15 a 20 respiraciones por minuto. Tenemos la taquipnea, que es la frecuencia aumentada, es la superior a 20 respiraciones por minuto. La bradypnea, que es la frecuencia disminuida, que es inferior a 12 respiraciones por minuto. La apnea, que es la ausencia de respiración. La hipernea, que es la mayor profundidad respiratoria. Tenemos la Cheyne-Stokes, que son periodos rápidos y profundos alternados con apnea. Tenemos Biot, que es periodos más rápidos y profundos de lo normal, pero con respiraciones iguales. Se alteran con algunas pausas de apnea. Y tenemos Kussmaul, que es mayor profundidad y rapidez sin intervalos de otro tipo. Movilidad de tórax. Para el estudio de la movilidad de tórax se utilizan las maniobras de amplexación superior e inferior y la amplexión. Para la amplexación superior se colocan las manos sobre ambos huecos supraclaviculares, con los pulgares tocando las apófisis espinosas. Los dedos medios e índices deberán situarse sobre las clavículas. Las manos del explorador deben colocarse con suavidad y sin realizar presión para permitir el movimiento libre de tórax. Para la amplexación inferior se colocan las manos de forma simétrica a nivel de la línea infraescapular, con los pulgares lo más separado de la columna vertebral. La amplexión nos permite precisar la amplitud del movimiento respiratorio en dirección antero-posterior de cada hemitórax. Para ello se coloca una mano en la cara anterior y la otra en la cara posterior de cada lado, tanto en la parte superior como inferior del tórax, como aquí se muestra. Luego se le pide al paciente que inspire y expire profundo. Note que el hemitórax debe expandirse de forma simultánea y con la misma amplitud en ambas fases respiratorias. La transmisión de las vibraciones de las cuerdas vocales durante el habla a través de los bronquios, parénquima pulmonar, pleura y pared torácica produce las vibraciones vocales. A estas se perciben con la sensibilidad táctil de la mano. La maniobra consiste en que el sujeto repita con la voz bien articulada, con intensidad moderada y lentamente la palabra U y O como uno, prolongando el sonido en la U y diciendo uno. En la cara anterior se palparán en la región infraclavicular. Las características de las vibraciones vocales se explorarán de forma sistemática y siempre comparativa con el lado contralateral, y se realizarán en todas las caras del tórax. En la cara anterior se palparán en la región infraclavicular, mientras que en la cara lateral en las regiones axilar e infraaxilar, y en la cara posterior en las regiones supraescapular, escapulovertebral y subescapular. Situaciones clínicas en donde las vibraciones vocales están alteradas pueden ser: en la condensación pulmonar aumentan las vibraciones vocales, mientras que en las lesiones de faringe, la presencia de un cuerpo extraño, una masa tumoral, el tórax senil, el derrame pleural y el neumotórax se palparán disminuidas. Para evaluar los signos vitales tenemos que realizar mediciones, comenzando por la presión arterial. La presión arterial normal es cuando el número superior, que es la presión arterial sistólica, está por debajo de los 120 o en los 120. Y el número inferior, que sería la presión diastólica, está por debajo de los 80 o en los 80. Cuando este número ya está elevado se considera hipertensión. Por otro lado tenemos la respiración, que serían de 12 a 18 o 20 respiraciones por minuto. Luego tenemos el pulso. El pulso es de 60 a 100 latidos por minuto. En los sitios donde se puede tomar el pulso pueden ser en la zona del cuello, que es el pulso carotideo, en la parte interna del brazo, que sería la zona humeral, y tenemos el pulso radial, que conocemos aquí, que es en la muñeca, y el pulso de la sien, que sería el pulso temporal. Y por último tenemos la temperatura, que se considera normal desde los 36.5 grados
tales, tenemos varios instrumentos que se utilizan. Para lo que sería la presión arterial, tenemos el tensiómetro que se coloca en el brazo o en la muñeca para mayor exactitud, pero es preferible del brazo. Luego, para lo que serían las respiraciones, lo hacemos de manera objetiva, viendo la zona del diafragma cada vez que se hace una inspiración o expiración, y así se cuenta. Luego, para lo que sería el pulso, en los puntos que ya mencioné anteriormente, se hace con estos dos dedos, ya que los demás tienen pulso propio. Y para lo que sería la temperatura, utilizamos un termómetro. Palpación del mediastino. El usuario en posición sedente o semisentado hace una ligera flexión de cuello con el fin de relajar el músculo ecón, el mentón ubicado en la línea media, el dedo índice del explorador en la mitad izquierda de la escotadura supraesternal. Se ejerce una ligera presión hacia adentro en dirección de la columna cervical y se repite el paso 4 a la mitad derecha. Examen dinámico de tórax. El fisioterapeuta efectuará la palpación sobre el tórax para conocer su expansión anterosuperior, anteromedia y posterobasal. El paciente sedente, el terapista frente o detrás de él. Se le dice al paciente que expulse por la boca todo el aire que tiene en sus pulmones. Se ubican las manos firmemente en la región anterosuperior, anteromedia y posterobasal del tórax. El terapista solicita al paciente una inspiración profunda y el terapista relaja sus manos y las deja deslizar sobre la piel del paciente. Esta maniobra de los pulgares son de 2 a 5 centímetros en el tórax de adulto. Examen del frémito táctil. Es una vibración palpable de la pared torácica producida por la resonancia de la voz o la presencia de secreciones fácilmente detectables al colocar las manos sobre el tórax del paciente. Es mejor en la zona paraesternal a la altura de la carina anterior y en la parte posterior del tórax. En la región interescapular se solicita que diga el número 99 o 33. Se compara la intensidad de las vibraciones y se identifica si existe atelexia, edema pulmonar o derrame pleural o un neumotórax. Examen funcional de los escalenos. Se hace un movimiento de los escalenos durante el ciclo respiratorio. Examen de movimiento del diafragma. El terapeuta intenta empujar la mano lo más fuerte posible y las manos se irán deslizando suavemente hacia afuera. Percusión de tórax. Es una técnica que indica los cambios de densidad del tejido pulmonar, diversos sonidos originados por la vibración de la pared torácica. El examen de recorrido diafragmático. La excursión diafragmática normalmente es de 3 a 5 centímetros. El paciente sentado toma una respiración profunda y la mantiene. Se percute la espalda hacia abajo hasta que se escucha el cambio en el tono percutorio, de timpanismo a matidez. Indica el nivel inferior de la excursión diafragmática. Se repite el paso anterior, pero con el paciente manteniendo la respiración después de una expiración completa. Indica el nivel superior de la excursión diafragmática. La excursión diafragmática es la distancia entre los dos niveles. El diafragma alto puede indicar embarazo, ascitis, aumento de presión intraabdominal, y el diafragma bajo y o fijo, un efisema. La auscultación es la última fase de exploración física de tórax. Esta se realiza con el estetoscopio, el cual es una herramienta muy útil para estudiar las características del sonido respiratorio y poder clasificarlo en normal y anormal. En la auscultación torácica tenemos que para un mejor resultado es preciso instruir al paciente que respire rítmicamente con la boca entreabierta, evitando hiperventilarse. En el examen pulmonar, la auscultación inmediata ha tenido muchos defensores porque no distorsiona los ruidos normales ni los adventicios. El estetoscopio tiene la ventaja de localizar y reforzar algunos ruidos, además de que permite llegar cómodamente a zonas que es difícil colocar el oído, como las axilas o fosas supraclaviculares, sin tener que ponerse en contacto con la piel. Sin embargo, en la auscultación torácica encontramos diferentes ruidos. Tenemos el ruido respiratorio normal, ruido traqueobronquial o traqueal y el murmullo pulmonar, que son clasificaciones de ellos. En las alteraciones de ruidos respiratorios tenemos la respiración ruidosa, la respiración soplante o soplo tubárico, el soplo pleurítico, la disminución o la abolición y la expiración prolongada. Sin embargo, tenemos una nomenclatura de los fluidos pulmonares.
tenemos el ruido de la respiración. El ruido respiratorio normal se clasifica en murmullo pulmonar y ruido laringotraqueal. Los anormales, que es la respiración ruidosa o respiración suplente de tubaria, y la disminución o la abolición del murmullo pulmonar. La transmisión de la voz, que es la broncofonía o la egofonía, y la normal. Y en los ruidos agregados o adventicios tenemos los continuos, que serían roncos, silencios o exterior. Y los discontinuos tenemos las crepitaciones, los frotes pleurales y los estertores traqueales. Para patologías asociadas con la auscultación torácica tenemos la respiración ruidosa, puede ser una obstrucción bronquial difusa o asma. Para la respiración soplante, una neumonía o una atelexia o un derrame pleural. Y para el soplo pleurítico puede ser un límite superior o un derrame. Para la disminución o la abolición de voz tenemos un efisema, asma o un neumotórax, un derrame pleural o una obesidad. La auscultación cardíaca es un procedimiento clínico de exploración física que consiste en escuchar de manera directa o por medio del estetoscopio los sonidos normales o patológicos producidos por los órganos de contracción cardíaca. ¿Cómo se hace esta auscultación? También se debe auscultar sobre la axila izquierda y por encima de las clavículas. El paciente debe sentarse erguido para auscultar la espalda. Luego se inclina hacia adelante para contribuir con la auscultación de los soplos diastólicos, aórticos y pulmonares o los roces pericárdicos. Para la auscultación cardíaca tenemos 4 focos de auscultación. Tenemos el foco aórtico, el foco pulmonar, el foco mitral y el foco tricúspide. El mitral es la punta cardíaca, es el que tiene más contacto con la cuarta pared costal. El aórtico es el segundo espacio derecho junto al esternón. El tricúspide se encuentra en el cifoides o en la sexta articulación costal derecha. Y el pulmonar en el segundo espacio izquierdo. Prueba de la arteria vertebral. El paciente de cúbito supino con la cabeza fuera del borde de la camilla se induce una extensión completa de cabeza y cuello. Se añaden rotaciones. También se puede realizar con el paciente en sedente pidiéndole que mire al techo y realice giros de la cabeza de izquierda a derecha. Es positiva si aparecen síntomas como mareo, ansiedad o pánico. Test de Allen. Se comprime con los dedos de las arterias cubital y radial a nivel de la muñeca y se comprueba la vascularización al quitar la presión sobre la arteria cubital y radial de forma intermitente. Un test de Allen positivo detectaría problemas de isquemia arterial o defecto en la circulación colateral de la mano. Maniobra de Addison. Se basa en la rotación cervical y la palpación del pulso radial del lado afectado. Si se palpa una disminución del pulso, es positiva. Esta prueba no es muy significativa ya que hasta un 30% de la población normal es positiva. Prueba de comprensión costal bilateral. El objetivo es poner el manifiesto de una patología condrocostal, la posición del paciente de cúbito supino, la posición del examinador de pie enfrente al paciente a la altura de sus caderas, con las palmas de las manos aplicadas sobre las costillas afectadas. La ejecución, el operador comprime sus manos bilateral en las costillas y le retira la presión lentamente. Prueba de inspiración y expiración. Esta prueba tiene como objetivo evidenciar una fractura costal. La posición del paciente es de cúbito supino. La posición del terapeuta es indiferente. El procedimiento: se pide al paciente que respire normalmente y que tras una inspiración profunda realice una expiración rápida.